Día 31 de julio. San Ignacio de Loyola. San Ignacio nació en 1491 en el castillo de Loyola, en el norte de España, cerca de los montes Pirineos. Su padre, Bertrán de Loyola, y su madre, Marina Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. El nombre que le pusieron en el bautismo fue Iñigo. Entró a la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Al ser herido su jefe, la guarnición del castillo capituló ante el ejército francés. Los vencedores lo enviaron a su castillo de Loyola a que fuera tratado de su herida. Le hicieron 3 operaciones en la rodilla, dolorosísimas y sin anestesia, pero no permitió que lo atasen ni que nadie lo sostuviera, y durante las operaciones no prorrumpió ni una queja. Los médicos se admiraban. Y para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie, y así estuvo por semanas con el pie en alto, soportando semejante peso, y sin embargo quedó cojo para toda la vida. Y a pesar de esto, de haber quedado cojo, Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a toda clase de personas. Lo había aprendido de la corte en su niñez. Mientras estaba en convalecencia, pidió que le llevaran novelas de caballería, llenas de narraciones inventadas e imaginarias. Pero su hermana le dijo que no tenía más libros que La vida de Cristo y El año cristiano, o sea, la historia de los santos de cada día. Antes, mientras leía novelas y narraciones inventadas, en el momento sentía satisfacción, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza y frustración. En cambio, ahora, al leer la vida de Cristo y la vida de los santos, sentía una alegría inmensa que le duraba por días y días. Esto lo fue impresionando profundamente. Y mientras leía las historias de los grandes santos, pensaba, ¿y por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a llegar a lograr yo? ¿Por qué no tratar de ser como San Francisco, como Santo Domingo? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme para llegar al grado que ellos alcanzaron? Mientras se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su Hijo Santísimo. La visión lo consoló inmensamente, y desde entonces se propuso no dedicarse a servir a gobernantes de la tierra, sino al Rey del cielo. Apenas terminó su convalecencia, se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero y se consagró a la Santísima Virgen e hizo confesión general de toda su vida. Y se fue a un pueblecito llamado Manresa, a 15 kilómetros de Montserrat, a orar y hacer penitencia, y allí estuvo un año. Cerca de Manresa había una cueva, y en ella se encerraba a dedicarse a la oración y a la meditación, y allá se le ocurrió la idea de los ejercicios espirituales que tanto bien iban a hacer a la humanidad. Después de unos días en los cuales sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. A esta crisis de desgano la llaman los sabios la noche oscura del alma. Es un estado dificultoso que cada uno tiene que pasar para que se convenza de que los consuelos que siente en la oración no se los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. A este momento, a este tiempo de noche oscura, San Ignacio lo llamará desolación y lo describirá en su libro de los ejercicios espirituales. También experimentó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa, que son los escrúpulos, o sea, el imaginarse que todo es pecado,
Esto casi lo lleva a la desesperación, pero iba anotando lo que le sucedía y lo que sentía, y estos datos le proporcionaron después mucha habilidad para poder dirigir espiritualmente a otros convertidos y, según sus propias experiencias, poderles enseñar el camino de la santidad. Allí, orando en Manresa, adquirió lo que se llama el discernimiento de espíritus. San Ignacio se ha convertido en el gran maestro del discernimiento de espíritus, que consiste en saber determinar qué es lo que le sucede a cada alma y cuáles son los consejos que más necesita, y saber distinguir lo bueno de lo malo. A un amigo suyo le decía después: en una hora de oración en Manresa aprendí más a dirigir almas que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades. En 1523 se fue en peregrinación a Jerusalén, pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo y un día casi ataca a espada a uno que hablaba mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa, donde había muchos enemigos de la religión. Después fue adquiriendo gran bondad y paciencia. A los 33 años empezó como estudiante de colegio en Barcelona, España. Sus compañeros de estudio eran muchos jóvenes y mucho más jóvenes que él, y se burlaban mucho de él. Él toleraba todo con admirable paciencia. De todo lo que estudiaba tomaba pretexto para elevar su alma a Dios y adorarlo. Después pasó a la Universidad de Alcalá. Vestía muy pobremente y vivía de limosna. Reunía niños para enseñarles religión, hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad y convertía a pecadores hablándoles amablemente de lo importante que es salvar el alma. Lo acusaron una vez injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo 2 meses en la cárcel. Después lo declararon inocente, pero había gente que lo perseguía. Él consideraba todos estos sufrimientos como un medio que Dios le proporcionaba para que le fuera pagando sus pecados. Y exclamaba: no hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por amor a Jesucristo. Se fue a París a estudiar a la famosa Universidad de la Sorbona. Allá formó un grupo de 6 compañeros que se han hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Son ellos Pedro Fabro, Francisco Javier, la Inés Salmerón, Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla. Recibieron doctorado en aquella universidad y daban muy buenos ejemplos a todos. Los 7 hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres el día 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de María. Se comprometieron a estar siempre a las órdenes del Sumo Pontífice para que él los emplease en lo que mejor le pareciera para la gloria de Dios. Se fueron a Roma y el Papa Pablo III los recibió muy bien y les dio permiso de ser ordenados sacerdotes. Ignacio, que se había cambiado por este nombre su nombre antiguo de Íñigo, esperó 1 año desde el día de su ordenación hasta el día de la celebración de su primera misa, para prepararse lo mejor posible a celebrarla con todo fervor. San Ignacio se dedicó en Roma a predicar ejercicios espirituales y a catequizar al pueblo. Sus compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades y colegios y a dar conferencias espirituales a toda clase de personas. Se propusieron como principal oficio enseñar la religión a la gente. En 1540, el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada Compañía de Jesús. El superior general de la nueva comunidad fue San Ignacio hasta la muerte. En Roma pasó todo el resto de su vida. Era tanto el deseo que tenía de salvar almas que exclamaba: estaría dispuesto a perder todo lo que tengo y hasta a que se acabara mi comunidad con tal de salvar el alma de un pecador. Fundó casas de su congregación en España y Portugal. Envió a San Francisco Javier a evangelizar Asia.
De los jesuitas que envió a Inglaterra, 22 murieron martirizados por los protestantes. Sus dos grandes amigos, Laínez y Salmerón, fueron famosos sabios que dirigieron el Concilio de Trento. A San Pedro Canicio lo envió a Alemania, y este santo llegó a ser el más célebre catequista de aquel país. Recibió como religioso jesuita a San Francisco de Borja, que era rico político, gobernador en España. San Ignacio escribió más de 6.000 cartas dando consejos espirituales a los miembros de su comunidad dispersos por el mundo en las misiones. El colegio que San Ignacio fundó en Roma llegó a ser modelo en el cual se inspiraron muchísimos colegios más, y ahora se ha convertido en la célebre Universidad Gregoriana. Los jesuitas fundados y formados por San Ignacio llegaron a ser los más sabios adversarios de los protestantes, y combatieron y detuvieron en todas partes el protestantismo. Les recomendaba San Ignacio a sus jesuitas que tuvieran mansedumbre y gran respeto hacia el adversario, pero que al mismo tiempo se presentaran muy instruidos para combatirlos. Él deseaba que el apóstol católico fuera muy instruido. El libro más famoso de San Ignacio se titula Ejercicios Espirituales, y es lo mejor que se ha escrito acerca de cómo hacer bien los santos ejercicios. En todo el mundo es leído y practicado este maravilloso libro, y ha traído grandes santos, grandes héroes y muchísimos frutos para toda la Iglesia. Su lema era todo para mayor gloria de Dios, y a ello dirigía todas sus acciones, palabras y pensamientos, a que Dios fuera más conocido, más amado y mejor obedecido. Muy caritativo con todos, especialmente con los enfermos, recomendaba que en las conversaciones no se emplearan frases muy autoritarias, como de quien se imagina que en lo que dice no puede equivocarse. Recomendaba mucho a todos que estudiaran lo más posible, pero corregía con valentía a los que veía muy orgullosos y engreídos por sus estudios, o a los que por dedicarse todo el tiempo a estudiar no dedicaban el tiempo suficiente a rezar o a enseñar catecismo. Siempre estaba alegre. En los 15 años en que San Ignacio dirigió la Compañía de Jesús, desde el momento en que la fundó hasta su muerte, ésta pasó de 7 socios a 1000. A todos y cada uno trataba de formarlos muy bien espiritualmente. Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vino la última enfermedad, nadie se imaginó que se iba a morir, y murió inesperadamente, el 31 de julio de 1556, cuando tenía 65 años. En 1622, el Papa lo declaró santo, y después, Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Los pecadores lo recordaban como un sacerdote extraordinariamente comprensivo y bondadoso que siempre los recibía bien y los atendía con el mayor esmero. Muchas veces hacía él mismo la penitencia que no arriesgaba a imponerles a ciertos grandes pecadores, y a estos les recomendaba que su mejor penitencia sería siempre el soportar con paciencia y por amor a Dios los sufrimientos de cada día. San Ignacio compuso una oración que es muy conocida en todo el mundo y hermosísima, y dice así: Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Puedes disponer de todo según tu divina voluntad. Con que me concedas tu amor y tu gracia, con esto me basta, y nada más te quiero pedir. Esta oración la escribe él en los ejercicios espirituales. Otra oración muy amada y recomendada por San Ignacio es aquella que la gente piadosa dice después de comulgar: Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Su libro preferido, después de la Santa Biblia, era La Imitación de Cristo. Cada día después del almuerzo, en la visita que hacía al Santísimo Sacramento, leía un capítulo de La Imitación de Cristo. Este precioso librito ha sido el más editado en el mundo después de la Biblia.
Tiene ya más de 3000 ediciones y abriéndolo donde a uno le salga, al azar, le dice consejos maravillosamente apropiados para ese momento. San Ignacio, ruégale a Dios por todos los que como tú deseamos extender el reino de Cristo y hacer amar más y más a nuestro divino Salvador.